Hola, ¿qué tal, compañeros de la zona S092? Pues a continuación van a ustedes a observar, ver y analizar un video que nos permitimos realizar con el permiso de la maestra Linda Crisey, la cual nos permitió filmarlo y que nos parece muy interesante para poder entender la nueva escuela mexicana en este aspecto del pensamiento crítico. Entonces ella nos hace una exposición en donde nos habla el papel fundamental del docente. Espero lo disfruten. Desarrollar para el 31 de mayo es docencia y desarrollo de pensamiento crítico, que está totalmente entrelazado entre autonomía profesional y observación de clase. Vamos a hacer algunos comentarios o precisiones. Primero, es importante que tengamos en cuenta que nuestro paradigma es diferente. Este paradigma es 2022 y es un enfoque humanista. Es importante reconocer qué nos pide la Secretaría de Educación Pública, independientemente de lo que nosotros tengamos como posicionamiento epistemológico. La Secretaría de Educación Pública considera a la escuela como un espacio público donde se desarrollan relaciones sociales y relaciones pedagógicas. ¿Para qué? Para poder desarrollar el pensamiento crítico. Y lo voy a leer textual, porque así lo maneja tanto la exposición del maestro Israel, los comentarios que hizo el maestro Jorge y lo que ustedes acaban de decir. La escuela es un espacio público donde se construyen relaciones sociales y pedagógicas para desarrollar el pensamiento crítico. Por eso, dentro de la escuela se debe de dialogar y reconocer nuestra práctica pedagógica. De ahí la apertura a que hagamos observación de clase. No puede ser afuera, tiene que ser adentro del salón, motivo por el cual ningún maestro se puede negar a abrir las puertas del salón, porque la escuela es un espacio público, es donde se desarrolla. ¿Qué es el pensamiento crítico según la SEP? Bueno, es una capacidad para comprender qué nos rodea. ¿Qué nos rodea? Pues la realidad. ¿Y para qué queremos comprender esa realidad? 1, para analizar información. 2, tomar decisiones. 3, resolver problemas, ejercer derechos y participar en asuntos públicos. ¿Pero para qué? Para poder transformar la realidad. Si nos damos cuenta, la propuesta 2022 nos dice qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Nos da la metodología, que son metodologías basadas en proyectos. ¿Cómo está sustentada esta propuesta 2022? Ya lo sabemos, en 7 ejes articuladores, y uno de ellos es el pensamiento crítico. Pero ¿por qué queremos desarrollar el pensamiento crítico en los adolescentes si no lo hemos desarrollado previamente en los maestros? Es importante y por eso está entrelazado entre autonomía profesional. Bueno, es importante reconocer el origen, darle lectura a nuestra realidad como zona escolar S092. Nosotros estamos ubicados hoy, 2024, ¿en dónde? Estamos ubicados en una cultura neoliberal. Esta cultura neoliberal está organizada de manera jerárquica. ¿Qué significa? Que al ser humano lo concibe como un ente de consumismo, lo concibe como un simple recurso humano, como la posibilidad de ser una herramienta para un sistema político y económico. Es por eso que la percepción y el objetivo de la educación, según este posicionamiento, es formar seres humanos adaptados, que no cuestionen su realidad, que acepten lo que está en este momento, que compren, que digan y que respiren según el neoliberalismo. Es por eso que el discurso hegemónico es lo que predomina, lo que hace que todos digamos lo mismo. Es que la tecnología puede sustituir en cualquier momento al docente, y ya lo hemos visto con la inteligencia artificial. Una planeación la podemos comprar y está perfectamente hecha, sin embargo no puede ser aplicada porque no está tomando en cuenta la realidad. Eso es lo más importante. Es por eso que esta propuesta 2022 de la nueva escuela mexicana toma de manifiesto el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico, ¿cuál es el objetivo final? Que el alumno, que el educando pueda transformar su realidad
para evitar sobrevivir en esta cultura neoliberal. Si nosotros le damos una leída al Plan 2022, nos vamos a dar cuenta que se repite constantemente la pedagogía de la liberación. Bueno, para poder abarcar esta temática vamos a tomar en consideración algunos principios freirianos, porque es el sustento de esta propuesta 2022, y vamos a entender por qué no es lo mismo. Aquel docente que tenga este discurso hegemónico y que diga, es que la reforma siempre es lo mismo, es porque no ha entendido los principios freirianos y no ha retomado o ha excavado un poquito en el estado del arte. Aquí vamos a retomar a 3 obras de este personaje muy conocido: La pedagogía de la esperanza, Cartas a quien pretende enseñar, hasta es un título muy retador, pretendemos hacer algo que no dominamos, y obviamente la más conocida, Pedagogía del oprimido. Hay que establecer algunas consideraciones preliminares. En sus obras, Freire jamás utiliza la palabra método. Sin embargo, nosotros, como buenos maestros y parte de la Secretaría de Educación, siempre nos ha gustado sistematizar las cosas y lo vamos a tomar como método dialógico, recordando que Freire tiene una formación filosófica y pedagógica. Es por eso que retoma muchas cosas. Entonces, lo vamos a hablar así, como método dialógico para lograr el pensamiento crítico, tanto en docentes como en alumnos. Y aquí vamos a retomar algunas consideraciones de su obra, Cartas a quien pretende enseñar. Esta ha salido publicada en el 92 y está dirigido a maestros que están día a día frente a grupo, pero en zonas rurales. Entonces, este método, el primer elemento es reconocer que existe el otro. Hay alguien diferente a mí. Ese otro tiene un aprendizaje. ¿Quién es ese otro? Ese otro es el estudiante, el padre de familia, el vecino y el director. Ese otro tiene un contexto situado. ¿Cuál es ese contexto? Su geografía, su condición social, su aspecto histórico. Por eso, la nueva escuela mexicana nos propone como una metodología el aprendizaje situado. Por eso, en el plan analítico, nosotros estamos reconociendo que existe el otro desde su contexto. Por eso nosotros hacemos un diagnóstico. Si yo digo que el diagnóstico es lo mismo de siempre, estoy negando que existe un ser humano diferente al mío y estoy parado en un paradigma hegemónico. Solamente estoy formando personas automatizadas que no van a criticar nada. Ese es el primer paso. El segundo paso es entender que ese otro va a hablar, va a sentir y va a actuar desde su contexto. Todos vamos a hablar, sentir y actuar desde nuestro contexto. No es lo mismo un niño de Oaxaca a un niño de San Luis Potosí. Todos ellos van a hablar desde su contexto. Es por eso que lo estoy reconociendo. En este método dialógico hay 2 elementos, el educando y el educador. Es importante que en esta nueva propuesta 2022 ya no hablemos de alumno, ya no hablemos de estudiante, ya no hablemos de profesor, porque eso va a denotar que nosotros estamos en paradigmas anteriores. Estamos nosotros enfocados en la escuela 2022. Estos 2 elementos del método dialógico no van a ser asignados por la edad. El educando siempre va a ser el adolescente y el educador siempre va a ser el profesor. No, vamos a poder ir intercambiando este posicionamiento. Entonces, el educador, y aquí está sustentado lo que afirmaba la profesora y el maestro Israel, siempre va a estar sujeto a procesos de formación constante, porque el ambiente, porque el aspecto social, político y geográfico cambia y tenemos que estar en formación constante. Es un ciclo, nunca se va a detener. Una vez que yo ya entendí que existe el otro y que el otro va a pensar diferente a mí, ya es mi primer paso para el método dialógico. Aquí les pongo una frase de Freire que retomé. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. El docente no va a cambiar y jamás va a reflexionar su práctica solo, en su salón de clases. Lo va a tener que hacer con ayuda del otro. ¿Y quién es el otro? El directivo.
una vez que entremos en este espacio público que es el salón de clase. Si yo me niego a que mi director, mi subdirector, mi compañero de disciplina entre, es porque no estoy dispuesto a reconocer que alguien piensa diferente a mí. Es por eso que estamos hablando que nos educamos en comunidad. Otros elementos que vamos a retomar como ejes para este método dialógico es conciencia crítica, centro del método freiriano, que es la segunda lectura que nos propone analicemos con nuestro colectivo docente. Aquí retomo algunos aspectos de pedagogía del oprimido y de pedagogía de la esperanza. Recordemos que la pedagogía del oprimido se escribió en 1960, cuando Freire todavía estaba en el exilio en Chile, pero se publicó en el 70 por condiciones políticas. Ya vemos que el historial de este personaje pues fue complejo, ¿no? Ejes del método freiriano para el desarrollo del pensamiento crítico. Y aquí estamos hablando apenas del docente. Desarrollo del pensamiento en el docente. El primer punto es, si yo ya entendí que existo yo y existe él, entre nosotros vamos a conformar nosotros. Yo, ustedes, el maestro Arturo y la subdirección regional conformamos un nosotros. Y ese nosotros va a hablar, escuchar y actuar desde nuestro posicionamiento político, social y cultural. Es por eso que hacemos proyectos, es por eso que actuamos y es la forma en que nos presentamos hasta la realidad. Si se damos cuenta, ya llevamos dos elementos: reconocer el método dialógico, que existe el otro y existimos en comunidad. El segundo elemento, no trabajamos en equipo. Es importante ir quitándonos estos tecnicismos del paradigma anterior. Nosotros no trabajamos en equipo, nosotros no hacemos trabajo colaborativo, porque estas son palabras del método de la propuesta anterior, el trabajo por competencias. Este trabajo que competencias que venía de España y fue muy criticado y que está muy separado de la propuesta que nosotros hacemos trabajo emancipatorio o trabajo en comunidad. Cuando escuchemos el trabajo emancipatorio en toda la propuesta de 2022, implica trabajo liberador o progresista. No tiene nada que ver con situaciones políticas, no, es la realidad que vivimos todos. ¿Qué significa? Que tengamos la posibilidad de generar un equilibrio entre la teoría y la práctica. No es más ni es menos, es un equilibrio, es una línea muy delgada en donde se tiene que recuperar el saber popular y poderlo explicar desde los elementos teóricos y el conocimiento científico. Ejemplo, hoy en las noticias ustedes van a escuchar que en muchas comunidades llevan sus semillas para hacer rituales pidiendo a diferentes deidades que pueda llover. Ese es un saber popular que lo podemos traer al espacio áulico y a partir de conocimiento científico explicar al alumno, problematizarlo y empezar a hacer proyectos en cuestionar por qué en esta fecha, por qué si llueve, por qué no llueve, por qué en ciertas regiones sí, qué tiene que ver con el cambio climático. Es decir, estamos problematizando un saber. Si lo empezamos a negar, vamos a generar un error metodológico diciendo que no existe. Y si no reconocemos que somos un país megadiverso y multicultural, es el primer error que vamos a tener. Una vez que yo ya pude encontrar este equilibrio entre teoría y práctica, voy a reconocer que esto es una relación de mi comunidad, maestro, director y comunidad entera. Es por eso que los planes analíticos los llevamos en este orden. No es porque a alguien se le ocurrió o existió en ese momento, o al maestro Arturo dijo, bueno, lo vamos a hacer así. Todo tiene un porqué. Otro de los ejes es la función de la educación. Para la cultura neoliberal es formar personas iguales. Para nosotros, para la ENEM, la nueva escuela mexicana, es formar seres, si se dan cuenta, seres humanos que sean libres y autónomos. ¿Pero para qué? Que tengan la capacidad de cambiar su realidad. Si no tienen la capacidad de cambiar su realidad, tanto docentes como alumnos, no se desarrolla jamás el pensamiento crítico. Algunos principios del método freiriano para el desarrollo del pensamiento crítico son 3, y estos los tomé
textuales. Primero, dice Freire, el docente que no estudia enseña mal lo que mal sabe. Si el docente en esta formación continua no entiende que ya terminamos el método de competencias y transitamos a un enfoque humanista, va a ser una mezcolanza muy grande. Y lo único que va a hacer el alumno es decir, es lo mismo. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Es lo mismo. Por eso es importante reconocer nuestra realidad y poder cambiarla. Lo segundo que me dice Freire, importante, la relación entre materiales, método y técnica. Si el docente no aplica esta simple didáctica, como nos los mencionaba el maestro Moisés, que son los elementos que nos enseñaron en la normal, vamos a estar estudiando, tal vez en este momento estamos hablando de la lluvia o del clima, pero a mí se me ocurrió hablar sobre la Revolución Francesa. No estoy dando lectura a mi realidad, no le estoy dando sentido a los PDA, entonces no estoy generando una problematización. Sí, pero es que el campo de pensamiento crítico, en el PDA de, no sé, se les ocurre algún tema, maestro Alejandro, de física, ecuación o trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo lo voy a problematizar? Recordemos que tenemos que tener este equilibrio. El alumno tiene que forzosamente tener este conocimiento abstracto para poder atraer el saber popular y dar una explicación. Si solamente nos vamos a quedar en la memorización, no se puede. Y esto lo establece, es muy interesante, es una forma interesante de justificar lo que hacemos. Dice Freire, el docente no se puede dar la posibilidad del error metodológico, negar la sabiduría popular. Yo comentaba, previo a esta sesión con los compañeros, una ocasión me tocó entrar a una clase de química hablando sobre teorías del origen de la vida y un alumno alza su mano y dice, ¿y qué sucede? Porque Dios creó la vida en tantos días. Y el maestro negando este saber popular, aquí no vengas con tus teorías, vamos a ver estas. Esto está mal, lo dice Freire. ¿Por qué? Porque lo pudimos atraer y explicar desde el contenido científico. Empezar del Big Bang, cómo se transformaron las células, la vida originó en el mar, cuánto tiempo sucedió, los dinosaurios, las eras geológicas y así. Es decir, cualquier curiosidad que el niño tenga es el elemento principal para empezar a problematizar y a generar el pensamiento crítico. Aquí les coloco, no se alcanza a ver bien, dice, nadie se salva solo, nada salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad. Por eso encontramos en los libros que nos hablan de comunidades de aprendizaje. Realiza la siguiente investigación en pequeñas comunidades de aprendizaje. No nos dice trabaja en equipo, porque trabajo en equipo es dividirnos 4 hojas. Y la comunidad es que escuche al otro, entienda por qué el otro se viste así, por qué habla así y por qué piensa de tal manera. Cuestionar el neoliberalismo y la manera en que nos pide que actuemos es transformar la realidad. Dice Freire, los educadores tenemos derechos y deberes. ¿Qué derechos y deberes tenemos? Enseñar en el tiempo y espacio que esté viviendo su alumno. Yo no puedo enseñar algo que yo considero que esté acorde, por eso estamos haciendo un plan analítico, porque hicimos un diagnóstico, porque ya problematizamos, porque identificamos varios problemas que los vamos a ir viendo en diferentes campos formativos en tanto tiempo y lo estamos haciendo en comunidad. Después, contemplar posiciones distintas a las mías. Si yo estoy aferrado que en la manera en que enseño química siempre va a ser la misma, no estoy entendiendo que los otros tienen sugerencias hacia mí y que debo de entablar un diálogo. Por eso cuando observábamos clases y la retroalimentación no se hace sola porque yo lo escriba, sino es en el cuestionamiento, que el maestro me diga, ¿por qué tengo que tener control de grupo? Llevo 25 años dando química de esta manera. Tratar de entender que tenemos posiciones diferentes. Conocer el origen de lo que se estudia. Entender al niño por qué nos hace esas preguntas y entenderlo por qué ya no nos hace esas preguntas. Porque el alumno nos lee. Y la posición del maestro.
es una indagación constante. No podemos decir que lo que aprendimos en las propuestas desde el 2006, 2009, 2011, 2017, 2022, que han sido los cambios de planes de estudio, siempre van a ir cambiando, pero el docente lo tiene que dominar, tiene que conocerlo para tomar una posición epistemológica. Cuando entramos a observar clase, encontramos desde la manera en que hablamos, entendemos y comprendemos cómo está formado nuestro docente. Y en el centro coloco esto: todo acto educativo es un acto político. Para Freire, ¿qué tiene que ver la política? Recordemos que él escribió en el 60 La pedagogía del oprimido, en donde decía que los modelos económicos hacían que las clases desfavorables siempre se perpetuaran. Es decir, si naces pobre, toda tu vida vas a ser pobre. Si naces rico, toda tu vida va a ser rico. Y que existía esta relación, oprimido y opresor. Y el opresor en algún momento cambiaría su rol. Por eso encontramos a gente que en algún momento fue de escasos recursos, por obra del destino cambió su posicionamiento económico y sigue siendo opresor, sigue siendo muy fuerte. Porque esta crítica en acto político, no situaciones de partidos políticos, no. La visión la tenemos que ampliar al mundo, en donde la economía se divide, y esto es la lectura de la realidad de nuestros estudiantes. La economía se divide en países de primer mundo, países tercermundistas. Nuestra economía en México, ¿en qué está basada? Somos mano de obra barata. ¿Quiénes están inmiscuidos? Y la propuesta 2022 hace muchísimo énfasis en que el alumno lo entienda, lo razone, lo reflexione, genere pensamiento crítico y transforme su realidad. Es el objetivo último y está en los perfiles de egreso. Ahora sí, ¿qué dice nuestro plan de estudio 2022? Las lecturas que nos da la SEP, que fueron 2 anexos, y la guía del 31 de mayo, él dice que el pensamiento crítico es el desarrollo de capacidades, pero ¿para qué? Para generar relaciones. Estas relaciones entre 4 cosas: conceptos, ideas, saberes y conocimientos. Si el educador y el educando logran hacer esto, imagínense ustedes cuando han visto algunas imágenes del cerebro de cómo funciona cuando genera sinapsis. Esas millones de redes es lo que es el pensamiento crítico. El saber, el conocimiento, para poder dar una explicación a la realidad en la que vivo. ¿Y cómo se va a construir? El diálogo. Ya nos están dando la metodología. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de comunidades y a través de diálogo. Y obviamente, ¿cuáles son? Los proyectos. El proyecto STEAM, el aprendizaje situado, el estudio de caso, todas estas metodologías críticas. De ahí el nombre de las metodologías y las estrategias. ¿Qué va a hacer el alumno una vez que ya hizo esta relación? Y el maestro, ahora sí, va a darle un juicio a su realidad, la va a argumentar, la va a criticar y la va a examinar desde valores éticos. Ejemplo, ahorita está una corriente sobre la moda rápida. Y hay un estudio en donde dice, si los seres humanos no cayéramos en este consumismo exacerbado de comprar ropa por comprarla, porque las grandes economías cada 6 meses la transforman y dicen qué colores, qué estilo, qué moda está bien hecho. Si una persona utilizara una prenda 50 veces al año, y no son las 5 veces, porque estadísticamente así está el estudio, generaríamos 400% menos de carbono, de dióxido de carbono, que eso genera el calentamiento global y eso genera los grandes cambios climáticos, por eso no se respeta y por eso estamos sufriendo grandes cantidades de calor. Eso es transformar la realidad. Eso es un tema que a las niñas les interesa mucho. En mi escuela, por ejemplo, las niñas tienen tendencia a llevar playeritas hasta aquí. Y las señoritas dicen, no, es que es su crop top. Ah, pero ¿de dónde sale esa palabra? Porque lo ves en el Face, porque te salen 5 o 6 marcas de ropa rápida, porque en el TikTok, si tú le das like, te van a salir 20 más. Entonces, el poder hegemónico
hace que los niños piensen y digan. Entonces, esta hegemonía, que es lo que queremos evitar con el Plan 2022, y por eso se llama progresista y liberadora, es que los niños actúen en su realidad de manera crítica, justificada y argumentada. Por eso educar es un acto político. Si el maestro no está consciente que eso que hacen en el espacio público tiene que ver con su alumno, pues hay que cuestionar al maestro entonces en qué paradigma está funcionando y en qué paradigma está diseñando. Y así podemos poner infinidad de ejemplos. Y a lo mejor donde podemos tener mayor, tal vez como piedritas en el camino, sería química, biología, física, que son pensamiento abstracto. Indudablemente los avances tecnológicos son lo que le ha dado vida y bienestar a los seres humanos, pero ahí es donde nos dice Freire, valores éticos. Un ejemplo, la guerra que está entre Putin y Croacia, porque por algunos centímetros de tierra siguen luchando, porque estamos hablando de grandes guerras, de armas biológicas. Bueno, ahí entran las ciencias duras que pueden explicar y hacer grandes situaciones. México, como un país de grandes niveles de obesidad, estaba viendo una clase de química de un maestro que estaba haciendo un proyecto con moléculas era agua, era adrenalina y glucosa. Pero ahí podemos cuestionar de dónde sale la glucosa, cómo podemos evitar las enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender del posicionamiento que ya me está haciendo. Bueno, y en sí, la educación según Plan 2022, ¿qué es? Es la movilización de saberes y conocimientos, lo que veníamos platicando. ¿Para qué? Para plantear preguntas, elaborar proyectos y desarrollar conciencia crítica. Esa es la metodología que ya conocemos todos, para darle sentido a la comunidad y a la vida personal. Quiero que observen esta última diapositiva, vienen en diferentes colores, es importante que la observen, porque ahorita les voy a hacer algunos cuestionamientos. Dice nuestra Secretaría de Educación Pública que para construir pensamiento crítico se puede justificar, fundamentar y emitir juicios. Es decir, ¿cómo yo sé que mi alumno de primer grado pudo desarrollar un pensamiento crítico? Pues lo puedo visualizar cuando él justifica algún problema, cuando él fundamenta y cuando él emite un juicio. ¿Y cómo lo podemos manifestar y evaluar? Con opiniones escritas y orales. Eso lo podemos tener en un portafolio de evidencia, en una libreta, en un cartel, y a partir de un razonamiento lógico y coherente, cuando hacen exposiciones, cuando hacemos tertulias literarias, cuando hacemos una demostración pedagógica, ahí escuchamos este razonamiento. Y otra manera de expresarlo, a partir de la curiosidad del alumno, que el alumno elabore hipótesis y que nos las diga. Eso es interesante, escuchar a un adolescente elaborar hipótesis. Establecer vínculos, que es lo más interesante, que logre decir aspecto histórico, aspecto teórico y qué puede pasar. Entonces, estas relaciones es lo complejo. Interrogar, explicar y prever, buscar, seleccionar y organizar información. Eso es visible y se puede evaluar. Estos comentarios que les he hecho y qué vamos a trabajar el 31 con nuestro colectivo docente, pues viene enmarcado en nuestras orientaciones. Aquí en estas orientaciones nos pide que veamos un video con nuestro colectivo. Este video es una experiencia de un maestro de Guanajuato de telesecundaria sobre el campo formativo del lenguaje. Se empieza a explicar cómo desarrolló su pensamiento crítico. Los dos anexos, el anexo 1, pensamiento y conciencia crítica, y las obras que estuvimos comentando, Pedagogía de la Esperanza, Cartas a quien pretenden soñar y Pedagogía del oprimido. Ahora sí, estas preguntas son las que vamos a trabajar en colectivo el día 31. Sí planean, pero falta este espacio de diálogo que nos dice Freire. Estos minutos que el maestro dé para formar comunidades, que ya lo observaron en las diferentes disciplinas, el PDA que ellos hayan elegido, y que les den la oportunidad de dialogar, que se escuchen entre ellos, que se entiendan y que puedan dar este paso y obviamente transformar su realidad, que es lo que queremos para nuestros educandos. Cierro con esta frase de Freire, que creo que engloba todo
el Consejo Técnico del día 31 con las 3 temáticas que se han estado abordando desde autonomía profesional, que está muy entrelazado obviamente con la propuesta 2022 porque es progresista. Y no significa que sea progresista, es que los niños van a hacer lo que quieran. No, tenemos que tener disciplina para poder abordar estos temas y más control de grupo para formar comunidades. Y ahí va a depender nuestra didáctica para asignar roles, tiempos, todo eso implica. Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permita a las clases dominadas percibir las injusticias sociales de forma crítica. Es por eso que en la propuesta 2022, en todas las páginas, siempre vamos a encontrar el tema de pensamiento crítico. Es cuanto.